al inigualable Dios. Andá y dale un abrazo al que tenés al lado para que pierda el frío, decirle qué bueno que viniste. Si ya abrazaste en tu casa como mi esposa, anda abraza a otro, si no es fácil. Decirle qué bueno que viniste. Baja un poquito para adentro, Rodri. Hay algo que está como por acoplar, pareciera. No sé si irá a ser los micrófonos, capaz que ese. El micrófono cerrá el 2. Parece que ahí. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Ahora sí, lo perdoné porque estaban distraídos saludando al que tenga al lado. Tenemos acá en medio de nosotros a la hija de Maggie, así que la recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida. Anda de vacaciones, me parece, así que bienvenida. Sé bienvenida acá a Roca de Paz, José de Paz. Y quiero compartirte algo de que el Señor me estuvo inquietando en estos días. Desde el día lunes que no puedo salir de esta palabra, y estuve leyendo y no puedo salir de acá, y el Señor me estuvo ministrando y estuvimos compartiendo en mi familia también con respecto a este tema. Y recién cuando Maggie estaba ministrando en la adoración, nos va que dice lo que vamos a ministrar, y el título, si lo tenemos ahí, que dijo que éramos nosotros, Maggie, reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es el título de la prédica? Ella no sabía nada de lo que íbamos a compartir, No tenía idea, pero el Señor sí, el Espíritu sí sabía. Y mientras compartía, mientras armaba esto, se me venía el pasaje que tanto hemos conocido, que tanto escuchamos, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra, ¿no? Y cuando estudiaba un poco en esta palabra, le pedía perdón al Señor y decía: perdón por conocer tan poco, Señor, de vos. ¿Por qué? Porque hay veces que no es de que perecemos por el pecado, sino por no conocer al Dios que nos rescató. Y armaba, indagaba, estudiaba un poco sobre esto, y me encontré varias cosas de que el Señor me inquietó en el corazón, que me ha bendecido, que compartíamos mi familia, y es tremendo lo que Dios puede hacer cuando uno abre el corazón a Dios. Cuando uno pretende, cuando uno está dispuesto a ser transformado por Dios. Así que yo creo que hoy Dios te va a bendecir. Y aún no solo eso, sino de que también yo creo de que Dios hoy va a derramar una unción poderosa sobre nuestras vidas. No es casualidad que haya preparado el ambiente en adoración, no es casualidad que Maggie haya confirmado la palabra, no es casualidad que el Señor haya puesto esta palabra en mi corazón, porque Dios quiere posicionar a la iglesia, preparar a la iglesia para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1 del 4 al 6. Apocalipsis 1 del 4 al 6. Hace como 4 días que estoy de Apocalipsis del 1 al 5, del 1 al 6. No puedo salir de esos pasajes bíblicos, porque cada vez que leía encontraba algo que me llamaba la atención y buscaba, y es tremendo, así que quiero compartir con vos. Y dice de esta manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia,
gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, ¿y qué más dice? Y nos lavó. Con razón no sentí el perdón. El que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Fuimos lavados por medio de la sangre de Cristo de nuestros pecados. ¿Y qué dice luego? Dice, ¿y qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Pero ahí hay un punto clave que dice, para Dios. Para Dios. No es para vos, no es para mí, es para Dios, dice la palabra. Dice su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis también, capítulo 5, versículo 8 al 11. Apocalipsis 5, del 8 al 11, dice de esta manera. Es tremendo todo lo que arranca describiendo el capítulo 5 de Apocalipsis. Y llega al versículo 8, dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y capas de oro llenas de copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Nuevamente dice con tu sangre. Recién en Apocalipsis 1 decíamos que nos lavó con su sangre, y acá nuevamente aclara y dice que por medio de su sangre fuimos redimidos para Dios, y de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué cosa? ¿Para quién? Para Dios. ¿Y qué hizo? Reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millares de millares, dice la palabra de Dios. Ahora, me llama la atención porque quiero que vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2. Está un poquito fuerte, Rodri, para acá está como, no sé si es para allá o para acá, pero está como que en cualquier momento acopla donde me muevo. Primera de Pedro 2, 9 dice de esta manera, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué son? ¿Qué somos? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó, ¿a qué cosa? De las tinieblas a la luz admirable. Te lo vuelvo a leer, mas vosotros sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando yo podía leer estos pasajes, me encuentro en una similitud de cosas. Me encuentro con una serie de puntos que son iguales en estos pasajes, que tienen un contenido importantísimo, que tienen un contenido profundo. Y los 3 puntos que quizá me quiero detener es que en estos pasajes encuentro propósito, encuentro identidad y encuentro asignación. Encuentro propósito, encuentro identidad y encuentro asignación. Y es tremendo, ¿por qué? Porque acá nosotros podíamos leer de que por medio de Jesucristo fuimos hechos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Así que vos sos un rey y sos un sacerdote. ¿Qué sos vos?
Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad, iglesia? Rey y sacerdote. Esa es tu identidad, porque nosotros somos adquiridos por Dios. Fuimos adquiridos por Dios y la identidad que hoy hemos recibido es una identidad de reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. No fue por mérito de nosotros, no fue porque nosotros hayamos querido, sino que la palabra dice que por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del Cordero de Dios, fuimos lavados, fuimos comprados y fuimos adquiridos para Dios como reyes y sacerdote. Entonces la identidad que tenemos hoy, ¿cuál es? De reyes y sacerdote. Y cuando nosotros leemos en Primera de Pedro 2:9, dice la palabra, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y cuando acá el apóstol Pedro está hablando de real sacerdocio, está hablando también de reinado y sacerdocio real, de reinado, sacerdocio de sacerdote. O sea que él no está diciendo ustedes son un linaje escogido, son reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está confirmando acá el apóstol Pedro, está confirmando de que nosotros fuimos hechos, escogidos por Dios como reyes y sacerdotes. Pero hay una asignación, hay cosas ahí, podemos encontrar propósito, identidad y asignación. El propósito que nosotros podemos tener, y quiero que me prestes atención y abras tu corazón para recibir esta palabra que va a cambiar tu vida, es que el propósito que tenemos nosotros es que fuimos escogidos para Dios. Fuimos apartados para Dios. El propósito que nosotros tenemos es que fuimos lavados y escogidos por medio de Jesucristo, hecho linaje, escogido, nación santa, para glorificar a Dios. La iglesia fue apartada para Dios. Vos fijate que en los pasajes que buscamos, en los pasajes que leíamos, nunca dijo que fue para gloria de hombre, ni para ser un super rey o un sumo sacerdote, sino de que el propósito que nosotros encontramos en la palabra y cada pasaje que leíamos marcaba de que fuimos apartados y escogidos por Dios y para Dios. Entonces el propósito que vos tenés es ser un rey y ser un sacerdote, pero para no ser alguien acá en la tierra, sino para glorificar a aquel que te llamó. Tu reinado, tu sacerdocio tiene como objetivo una sola cosa, y es glorificar al que vive y reina para siempre. Entonces el primer propósito, el primer punto que yo encuentro acá es ese, de que fuiste apartado para Dios. ¿Sabías que fuiste apartado para Dios? ¿Sabías que como iglesia tenemos que glorificar a Cristo? Ese es el objetivo, glorificar a Cristo, dar testimonio de Cristo, manifestar a Cristo. Entonces nosotros fuimos ahí, el propósito es que fuimos lavados, nos decía, por medio de la sangre. Hubo un sacrificio, hubo una muerte, hubo una resurrección para poder cumplir esta palabra. Fuimos escogidos. Linaje, o sea, el Señor cuando nos ve como un linaje escogido. Vos por medio de la sangre de Cristo, vos sos un linaje escogido para Dios. Pero pastor, yo vengo de la familia fulano de tal y no sabe lo que es. Pero Dios, por medio de la sangre de Cristo, te ve como un linaje escogido para Dios. Entonces el propósito que podemos tener es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Ahora te decía de que el otro punto que puedo encontrar es identidad. Y es interesante porque la identidad es ser reyes y ser sacerdote. Esa es mi verdadera identidad en Cristo. Yo no soy alguien más, uno más del montón, sino de que soy un rey y un sacerdote escogido por Dios, apartado por Dios, pero para Dios.
Ahí marca un antes y un después. Decir para Dios hace que las cosas sean diferentes. No, el ser un rey y ser un sacerdote acá en la tierra para Dios no es igual a cómo se mueven los reyes de esta tierra. No es de la misma manera, es porque nosotros por medio de ese sacerdocio, por medio de ese reinado, nosotros lo que hacemos es glorificar a Cristo, glorificar al Todopoderoso. Pero cuando yo me encuentro, empecé a buscar, a indagar algunas cuestiones con respecto al sacerdocio, al sumo sacerdote, porque hay muchas cosas que a veces se confunden. Y cuando yo estudiaba un poco sobre la palabra, me empezó a gustar lo que estudiaba y encuentro que como sacerdotes nosotros tenemos acceso libre a Dios, porque la sangre de Cristo abrió el camino. La sangre de Cristo habilitó para que nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Hoy yo como sacerdote tengo que saber de que cuando me acerco a Dios me puedo acercar con ese espíritu de sacerdote, sabiendo de que Él me diseñó para que yo tenga un acceso a Dios, pero no solo para que tenga un acceso a Dios, sino que también para que pueda interceder por otros. Para que pueda empezar a interceder por otros que no conocen a Cristo, por otros que tienen un problema, por esa familia que quizás está perdida. Entonces tenemos la posibilidad de entrar, de acceder a la presencia, de interceder por otros, pero también tenemos la posibilidad de ofrecer sacrificios espirituales. En la antigüedad el sacerdote ofrecía un sacrificio de un animal para un perdón de pecados, para una redención, para poder presentarse delante del pueblo, pero eso ya Jesucristo cumplió ese sacrificio y no hace falta que nosotros hoy presentemos un animal para el perdón de pecados, sino que Él fue el sacrificio perfecto y ahora a nosotros no nos queda otra, o sea, lo único que tenemos que hacer nosotros es presentar sacrificios espirituales, como por ejemplo nuestra adoración. Yo como sacerdote tengo que presentarme delante de Dios en adoración, en obediencia, como predicaba la pastora. Yo tengo que ser obediente hoy, como decía la pastora, ¿con qué actitud viniste en tu corazón a recibir la palabra? ¿Cuál es la actitud? ¿Te vas a llevar información o te vas a llevar una palabra que te transforma el corazón, que te transforma tu vida? Entonces nosotros en esa actitud de ofrecer sacrificios espirituales, ofrecemos adoración, ofrecemos obediencia, ofrecemos oración, ofrecemos servicio, ofrecemos una vida entregada a Dios. Como sacerdote podemos vivir cerca de Dios, servirle, y esto es excelente, ponía yo, porque antes estaba reservado para pocos, pero hoy por medio de Cristo está habilitado para todos los creyentes. En el tiempo antiguo, solo uno se podía acceder a la presencia de Dios, solo uno podía presentar un sacrificio y tenía que venir de la tribu de Leví, había un montón de requisitos, pero cuando vino Cristo, Él cumplió a la perfección el sacerdocio y eso que antes era reservado para algunos, hoy está habilitado para todos los creyentes. El que antes solo podía acceder a la presencia de Dios, solo uno para ser redimido de los pecados, para ser justificado, hoy está habilitado para toda la iglesia, para todos los creyentes, para que pueda ir y ofrecerle su adoración a Cristo, para que pueda ir y ofrecerle en obediencia, en oración, en súplica, en servicio, en entrega, en devoción, en una vida entregada a Dios. Y como reyes, porque acordate, somos, el propósito de Dios es ser reyes y sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos compromisos, pero como reyes también tenemos que mostrar que vivimos bajo la autoridad de Cristo. Ser rey no significa ejercer un autoritarismo, sino que el reinado de Cristo se refleja viviendo una vida sometida a Cristo.
El verdadero rey que representa el reinado de Cristo es un varón de Dios, es una mujer de Dios que vive sometido al reinado de Cristo, al gobierno de Cristo. Ejercemos dominio sobre el pecado, sobre los deseos de la carne, sobre las obras de las tinieblas. Reflejamos el gobierno del reino de Dios en nosotros. Ser reyes y ser sacerdotes es algo tremendo, porque ese es el propósito de Dios. Que nosotros seamos esos adoradores, esos ministros que vivimos ligados a Él, que somos uno con Él, que manifestamos el sacerdocio, que nos acercamos a Él como sacerdote, a poder tener esa comunión, a tener esa intimidad, pero también somos esos reyes que reflejamos por medio de nuestras vidas que Cristo es quien nos está gobernando, que Cristo es quien está reinando sobre nosotros. Y estas dos cosas establecen un orden perfecto. Yo pongo acá orden correcto para ejercer un reinado de acuerdo al diseño de Dios. Primero altar y luego trono. Primero altar y luego trono. Primero la comunión y luego la autoridad. Primero la presencia de Dios, luego la autoridad. Primero el reino de Dios y luego podemos ejercer el reinado. Hay un orden, hay una bendición que Dios quiere soltar sobre la casa. Pero hay un orden, hay un llamado, hay un propósito. Y el propósito de Dios es que nosotros reflejemos ese reinado, ese sacerdocio, ese reinado. Pero para que esto acontezca hay un orden. Primero, la iglesia tiene que ir al altar. Mi vida tiene que ser de altar, de entrega, de sacrificio, para que luego el Señor pueda confiarme el trono, confiarme la autoridad. Luego primero tengo que ir a la presencia de Dios para que luego las cosas sucedan, los endemoniados sean libres, las obras de las tinieblas abandonen su asignación. Primero tengo que vivir el reino de Dios, más primeramente buscar su reino y su justicia, y todas las cosas me serán añadidas, dice la palabra. Entonces yo, cuando estoy en el reino de Dios y ejerzo esa voluntad, ejerzo ese reinado, podemos establecer, manifestar el reino que Dios nos confía. Por eso los reyes piadosos del Antiguo Testamento tuvieron influencia. Antes de gobernar al pueblo procuraban someterse a Dios, pero podemos ver también que cada vez que se alejaban de la voluntad de Dios, su reinado empezaba a perecer. Su reinado empezaba a desvalorizarse, su reinado empezaba a debilitarse. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que si estoy alejándome de Dios? Porque el reinado que era, en un momento era fuerte, empieza a ser débil. Porque la autoridad que antes tenía empieza a menguar, es porque eso es sinónimo que me estoy alejando del trono, de la presencia. Me estoy alejando del diseño de Dios. Pero también te hablaba y te mostraba de que podíamos encontrar en esta palabra, podíamos encontrar propósito, identidad y asignación. Y la asignación que Dios tiene por medio de su obra magnífica en la cruz es que nosotros vamos a gobernar sobre la tierra. Vamos a establecer, vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, decíamos. Entonces, como iglesia, déjame decirte que nosotros no podemos separar estos tres puntos. Son los tres ligados. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios el propósito de Dios es que nosotros como iglesia le glorifiquemos. La identidad que tenemos es ser reyes y sacerdotes para Dios. Y para ser para Dios tenemos que saber cómo caminar. Pero no bastan solamente esos dos puntos, sino que después se cumple la asignación de que es y establecer el gobierno, gobernar sobre la tierra. Gobernamos porque estamos con Cristo, porque reflejamos el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Y no solo eso, sino de que también anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la función que tenemos, no es simplemente reunirnos acá y ser edificado y ya está, sino de que hay un propósito, hay una asignación, hay una función que tiene la iglesia, que es hablar de Cristo, es predicar el evangelio, es reflejar el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo, el sacerdocio de Cristo.
Entre tantas cosas que leía, había algo interesante que decía: el sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios, pero el rey refleja a Dios delante del pueblo. El que te acerca a vos, o como vos como sacerdote estás entregando, acercando gente a Dios, o vos como rey estás reflejando a la gente a Dios. Él estableció reyes y sacerdotes. Y no pongan cara de larga, porque no es un reto, es una palabra de bendición. Es una palabra de bendición porque el Señor quiere hacer algo poderoso, algo tremendo. ¿Por qué? Porque yo empecé a estudiar esto y le empecé a decir: perdón, Señor, porque por falta de conocimiento perece mi pueblo. Había un montón de cosas que yo estaba fallando, un montón de cosas que estoy equivocado, un montón de cosas que estoy errando. Como rey y sacerdote de mi casa, me empecé a dar cuenta de que no estaba influyendo como tenía que influir, que no estaba presentándome como me tenía que presentar. Entonces hizo falta de que el Señor me agarre y me zarandee con su palabra, me mida, me pese espiritualmente para que yo pueda entender lo que Dios quería hacer conmigo. Porque a veces decimos: soy un rey, soy un sacerdote, gloria a Dios, pero vivimos como tal, caminamos como tal, nos presentamos delante de Dios como tal, reflejamos el gobierno de Cristo como tal, hablamos la virtud de aquel que nos llamó como tal. Somos el linaje, nos sentimos el linaje escogido, ese pueblo adquirido por Dios. O cuando nos vamos de acá nos olvidamos cuál es nuestra identidad. Pensamos que somos uno más del montón, siendo de que la palabra te confirma que fuiste adquirido por Dios y para Dios. Sos un linaje escogido, nación santa. El mundo te puede ver como lo desechado, lo vil, lo menoscabado, pero para Dios sos un linaje escogido, una nación santa. Sos un rey y un sacerdote para Dios. Cuando Él te mira como tal. No te mira como el despreciado, no te mira como lo vil, no te mira como la basura, no te mira como el abandonado, te mira: ahí va mi rey, mi sacerdote, porque mi hijo me lo escogió y me lo apartó para mí. Entonces esa es la identidad de la iglesia: ser reyes y ser sacerdote. Pero como reyes y sacerdote hay asignación, hay responsabilidad, hay compromiso, iglesia, que tenemos que cumplir. Hay una palabra poderosa que el Señor dijo en Éxodo 19:5. La palabra no es larga, es cortita. Éxodo 19:5 y 6. Dice de esta manera, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué serás para Dios? ¿Sobre dónde? Dentro de la iglesia. Los domingos, los jueves. Porque a veces cuesta, los domingos y los jueves nomás acá nos sentimos espirituales, casa de Dios, templo del Espíritu Santo, solo los jueves. ¿Qué te dice ahí? Sobre todos los pueblos. ¿Qué más dice? Porque mía es toda la tierra. Pero mira lo que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y mira lo que dice: estas son las palabras que le dirás a los hijos de Roca de Paz. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Roca de Paz. Yo cuando armaba esto, podía haber puesto este pasaje para el principio, pero lo puse para el final. Porque cuando yo buscaba acá es tremendo, porque el diseño de Dios siempre fue levantar un pueblo de sacerdotes. El diseño de Dios siempre fue establecer que su pueblo sea un pueblo que tenga una comunión con Él, una cercanía con Él,
Un pueblo que entre a su presencia, que se arrepienta, que se presente como sacrificio vivo, que pueda ser obediente, que pueda serle fiel. Ese fue el diseño de Dios. Y en la antigüedad es tremendo. ¿Por qué? Porque antes el sacerdocio era una asignación. Antes de Cristo el sacerdocio era una asignación. Pero después de Cristo el sacerdocio pasó a ser una identidad. La identidad de Cristo, la identidad de la iglesia, la identidad del creyente es ser un sacerdote, es tener una comunión íntima con Él. Tener una comunión íntima con Él. Y ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿cuántos están escuchando la voz de Dios? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando yo buscaba, este pasaje está ligado a se entrelaza con el 1 de Pedro 2:9 que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En Éxodo el Señor Jehová lo dice, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo por medio de Pedro lo reafirma. El propósito de Dios es que seamos ese real sacerdocio. El propósito de Dios, iglesia, es que seas un rey, un sacerdote. El propósito de Dios es que puedas ejercer su autoridad, que puedas gobernar por encima del pecado, iglesia, que puedas gobernar por encima de la condición del deseo de la carne. Ese es el primer. A veces queremos establecer un gobierno con autoritarismo, establecer un gobierno que la gente me obedezca, y el primer ejemplo que reflejamos el gobierno de Cristo es cuando reinamos sobre nuestra propia vida, cuando podemos dominar nuestra propia carne, cuando podemos dominar nuestros propios deseos, cuando podemos dominar nuestra propia vida, nuestra propia lengua. Cuando vos lográs eso, logramos eso, estamos reflejando que estamos siendo gobernados por Cristo. Estamos reflejando el gobierno de Cristo. Cuando nosotros rendimos adoración, cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos servicio, somos serviciales, ahí se refleja de que somos sacerdotes de Cristo. Entonces el Señor lo que está buscando en su iglesia es una iglesia que tenga ese espíritu de sacerdote y un espíritu de reinado. Reyes y sacerdote. Y yo buscaba y le decía: Señor, ¿qué querés que ministremos con esto? Y en un momento se me vino a mi corazón que iba a derramar una unción de reyes y sacerdote sobre la casa. De reyes y sacerdote iba a derramar una unción. ¿Por qué? Porque hay muchos que se tienen que activar. Hay muchos que tienen que activar el sacerdocio en su vida, que tienen que activar la comunión, entrar, saber que pueden entrar a la presencia de Dios no con culpa, sino acercarse confiadamente a Él, que el Señor no los va a acusar, el Señor no los va a demandar por el pecado, porque hay una sangre de Cristo que justifica, que limpia, que sana, que restaura, que hizo todas las cosas. Entonces nosotros podemos entrar a Él, podemos serle obedientes, podemos agarrar y presentar nuestra vida como piedras vivas, dice la palabra de Dios, ser ese altar de respuesta, decía el apóstol. Entonces es necesario que sobre la iglesia se despierte esa unción sacerdotal, esa unción de búsqueda, esa unción de intercesión, esa unción de clamor, esa unción de entrega, esa unción de humillación, esa unción donde nos presentamos y empezamos a estar cerca de Él, a vivir cerca de Él, a manifestar el servicio, la entrega, la devoción por Él, pero también
también se va a despertar sobre la iglesia esa unción donde vamos a gobernar sobre nuestras vidas. Ya no vamos a ser más esclavos del pecado porque hay uno que nos libertó y por causa de esa libertad nosotros vamos a caminar en libertad, vamos a caminar en los diseños que Dios tiene. Entonces estas dos cosas sobre esta casa se van a despertar y vamos a testificar que somos reyes y sacerdotes por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos buscó. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que agarrar y clamar, buscar a Él, porque Él nos mira de esa manera. Hay un propósito, hay una identidad y una asignación. Hay un propósito, hay una identidad y una asignación. Y es tiempo que estas tres cosas formen parte de tu vida. No podemos separarlas. Van de la mano. Propósito, identidad y asignación. Esas tres cosas van de la mano. Van de las manos. Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia, donde estás. Y a pedir a los chicos si pueden pasar. Reyes y sacerdotes para Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y yo suelto esta palabra sobre la casa. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los de José de Paz, a los de Roca de Paz. Dejé este pasaje al último porque es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Y así nos mira el Señor. El fuego de tus ojos vamos a hacer. El fuego de tus ojos. Ahí donde está, te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a adorar, porque el Señor quiere que nos acerquemos a Él como sacerdotes. Como sacerdotes. Que deja que el Señor empiece a tomar tu vida, que Él empiece a gobernar, a establecer su reino sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, que Él establezca ese espíritu de sacerdote, ese espíritu de reyes sobre nosotros y nuestra mente sea transformada, limpiada, cambiada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay veces que perecemos porque no conocemos, no entendemos lo que Dios quiere hacer o la profundidad de las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero hoy es un tiempo donde el Señor, en el nombre de Jesús, te va a fortalecer, va a derramar una unción poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret y te va a levantar como ese real sacerdocio. Ese real sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido en el nombre de Jesús. No sos cualquier cosa, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra de Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, iglesia. Eso es lo que Dios hoy te está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido. Yo no sé cuál es la mentalidad, yo no sé cuál es el pensamiento, yo no sé cuál es el sentimiento que vos venías, que es lo que vos venías cargando, pero hoy en el nombre de Jesús, yo vengo a decirte que delante de Dios sos como reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Es tiempo de que te levantes de ese lugar, que te levantes del piso y tomes lo que te corresponde en el nombre de Jesús de Nazaret. Empiece a clamar como ese sacerdote, que empiece a presentar esos sacrificios
vivo esos sacrificios espirituales delante de la presencia de Dios y empieces a soltar adoración, empieces a soltar adoración, empieces a obedecer la palabra de Dios, empieces a orar, empieces a servir, empieces a tener una vida entregada, pero también es tiempo que te levantes como rey y empieces a gobernar sobre toda obra de maldad, que empieces a gobernar sobre el pecado que te quiere destruir, que te quiere matar, que empieces a gobernar sobre los deseos de la carne, que empieces a gobernar en el nombre de Jesús de Nazaret sobre toda obra de oscuridad de las tinieblas. No fuiste diseñado para ser esclavo, fuiste diseñado para ser un rey y podemos reinar porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo, iglesia, es tiempo en el nombre de